Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de estudios con base a la epístola a los romanos. Y vamos a continuar con este tema que iniciamos desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículos 36, que es la justificación del hombre. Pero en estos momentos vamos a estar abordando el capítulo 9 de esta maravillosa epístola. Realmente vamos a encontrar que en esta lección hay información que tiene demasiado valor y que es muy delicada. Y esto es por el hecho porque este capítulo tiene una información que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y para esto, deseo mencionar alguna información introductoria y después explicar lo que tiene que ver con el significado de lo que el apóstol Pablo quiere darnos a entender. Cuando nosotros vamos a esta epístola en el capítulo 9 y unos capítulos más, nos va a estar dando el mensaje acerca de la soberanía de Dios. Nos va a mostrar grandes detalles de esto. Pues realmente Dios es un Dios soberano y eso lo entendemos muy bien. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que hace, Dios es el creador. Pero cuando nosotros hablamos de esta epístola y precisamente el capítulo 9, ha sido utilizado de una forma incorrecta e inadecuada el asunto de la soberanía, por lo que es una enseñanza errada que tiene que ver con las enseñanzas del calvinismo. Y el enfoque de ellos en los puntos que tienen que ver con la predestinación. Ellos enseñan que Dios predestinó a el hombre y a cierto grupo para ser salvo y a otro grupo para ser condenado. Sin importar lo que el hombre diga o haga, eso es algo que Dios en soberanía hizo, en su soberanía. Sin embargo, esta enseñanza no es correcta. Para ello también le invito a que pueda ver las enseñanzas que están en estas páginas acerca de la refutación a las doctrinas del calvinismo. Pero estas enseñanzas que ellos han dado son muy dañinas por el hecho de que el enfoque que ellos dan es que el hombre, que Dios en su omnisciencia, en su poder, en su majestuosidad, desde antes de que naciera, Dios ya lo había escogido para ser salvo y nadie le puede quitar esa salvación. Pero también dicen que Dios, en su poder, en su infinito poder, Él también escogió a unas personas para ser condenadas y nada les puede cambiar eso, porque ya estaban destinadas para eso. Eso es algo que es muy delicado, porque la Biblia enseña que Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor para con la humanidad, ha predestinado el plan de salvación para que todo aquel que desea obedecer pueda acercarse y acceder a él. Así que con estas palabras que acaba de mencionar contradicen completamente lo que ellos hablan. Y hay muchos textos para esto. Sin embargo, en lo que es el desarrollo de esta lección, vamos a ver cómo en grandes rasgos contradice lo que estas personas han mencionado. Pero nosotros podemos ver como por ejemplo allá el apóstol Pablo en la epístola a Tito, dice en el capítulo 1, dice,
en el versículo 2 y 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. A través de la predicación del Evangelio, cada vez que esto se predica, las personas pueden tener acceso a la salvación. Si no, qué absurdo sería entonces predicar. Por supuesto que cada vez que uno predica ese mensaje divino, a través de ese mensaje divino, Dios invita a las personas para que tengan acceso a lo que es la salvación. Así que esto es un dato muy importante para nosotros. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, sabiendo esto, que esa enseñanza calvinista no es una enseñanza que este capítulo menciona, vamos a explicar qué es lo que tiene que ver con la soberanía de Dios en este texto y qué es lo que el apóstol Pablo desea enseñarle a aquellas personas en aquel momento. ¿Qué es lo que desea que ellos aprendan? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender cuando estudiamos el capítulo 9? Vamos a ver aquí algunos detalles interesantísimos. Y esto tiene que ver que cuando hablamos de la soberanía de Dios, vamos a ver que la justificación del hombre demuestra la soberanía de Dios. Y como mencioné, esto se va a hablar desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Pero en estos momentos vamos a estar abarcando el capítulo 9. Y es aquí donde vamos a estar hablando en el verdadero Israel. Estas palabras realmente son muy valiosas y usted las va a ver conmigo acá y por qué es que lo menciono. Pero antes de leer este texto debemos considerar un poco lo que tiene que ver con la mentalidad del judío. Nosotros sabemos que desde Abraham la descendencia era algo muy conocido por ellos, el linaje, algo que era de muy celo, donde aquí vamos a ver que les va a mostrar a ellos todos estos detalles para darles a entender la soberanía de Dios. Quizás cuando usted lea este capítulo 9 no va a ver la palabra soberano, pero sí vamos a ver el concepto. Eso quiere decir que vamos a encontrar palabras como dominio, palabras como autoridad, supremo, reino, imperio. Por ejemplo, podemos ver palabras como estas en el libro de Daniel, que son conocidas por los judíos. En el griego aparece la palabra para referirse a esto como déspota. En el griego esta palabra es alguien que tiene autoridad y lo podemos ver en Lucas 2:29 o en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2:21. Aunque en español tiene una connotación negativa, esta palabra hace referencia a un gobernante y es lo que les quiere dar a entender a ellos. Estos conceptos dados por Dios son para decir que Él mismo tiene toda autoridad. La palabra soberanía, de acuerdo con la Biblia, es definida en Daniel, capítulo 4, versículo 24. El mismo Nabucodonosor considera este término y allí sabremos también, dando a entender esta palabra, lo que es la salvación del hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, aquí en el contexto lo que nos quiere dar a entender en simples palabras, en todo lo que vamos a leer acá, es que Dios en su soberanía, Él fue el que escogió el plan de salvación del hombre.
Dios es el que ha mencionado. ¿Cómo vamos a saber nosotros ese plan? ¿Y cómo Él va a salvar al hombre? Ese plan de cómo ser salvos nosotros, no es algo que nosotros decidamos cómo será ese plan, sino que Dios decidió cómo es ese plan. Nosotros debemos obedecer ese plan. Si Dios es soberano, Él tiene la libertad de decidir cómo va a salvar al hombre. Y el judío no tiene nada que decir al respecto. Así que estas palabras son de mucho valor para nosotros hasta este momento. Vamos a leer aquí y explicar qué es el verdadero Israel. ¿Qué son estas palabras aquí? Que es demostrada la soberanía de Dios en el verdadero Israel. Leamos en este momento estos primeros 8 versículos que dicen de la siguiente manera. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Escuchen qué palabras más fuertes dice el apóstol Pablo. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí estas palabras realmente tienen un peso muy fuerte que pudieron aturdir a los oídos de aquellos judíos, porque estas palabras realmente son demasiado fuertes y tienen una verdad que cuando ellos la escucharon en aquel momento les impactó. Pablo inicia apelando a 3 testigos, como vemos aquí en el versículo 1, que apelan a la verdad de lo que él va a decir. En Cristo no solo apela a su cristianismo, sino que lo pone como testigo, su conciencia y al Espíritu Santo, donde aquí ve el poder milagroso efectuado. Y podemos ver textos que podemos anotar acá. Uno se encuentra en Lucas 24:49. Estas últimas palabras de Lucas, o que relata Lucas, son importantes. Dice lo siguiente acá. Lucas 24:49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Ellos eran embestidos de poder. Pablo fue embestido de poder. En este contexto, vemos el aspecto de la revelación que confirma
lo que Pablo está a punto de decir. Y es la idea aquí. Y aquí lo que está a punto de decir tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver continuamos con nuestra lección, ¿verdad? Y veníamos hablando un poco de lo que es estos 8 versículos, iniciando aquí con el tema que es que el apóstol Pablo muestra asunto acerca de lo que él siente con base a estas personas, pero pone aquí como testigo diciendo esta verdad en Cristo y apela a su conciencia y al Espíritu Santo. En el contexto vemos el aspecto de la revelación que confirma lo que Pablo está a punto de decirles a ellos. Pablo tiene una gran tristeza, una tristeza enorme, un incesante e intenso dolor por aquellas personas. Así que el punto que Pablo va a mencionar es algo fuerte y tiene que ver con lo que vamos a ver acá en el versículo 3, que vemos como Pablo dice su deseo, mostrando aquí la palabra anatema. Cuando usted y yo escuchamos esta palabra anatema, debemos considerar sus significados. Y tiene dos sentidos su uso. La idea general, por ejemplo, número 1, es algo que ha sido apartado con un propósito, algo dedicado a Dios. Para esto podemos ver Lucas 21:3, considerando el griego, que es como ofrendas de voluntad propia. Pero en segundo lugar, por otro lado, el sentido de que es algo que ha sido bajo o puesto bajo maldición divina. Algo que ha sido apartado por Dios para condenación, maldición. Podemos recordar las palabras en Josué, que no toquen el anatema. El punto es que Dios estaba apartando eso con un propósito específico. En el Nuevo Testamento tiene una connotación negativa, con excepción de Lucas 21:3. Pero aquí tiene referencia a algo que es maldito. Y aquí lo que tiene que ver en este texto, cuando nosotros lo vemos, el enfoque es de que es algo que Dios no se agrada, es algo que va a ser entregado a la ira de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, las palabras que usa el apóstol Pablo, él mismo allá en Gálatas 1:6-9, que son similares. El punto aquí es que Pablo no deseaba estar bajo condenación. Lo que Pablo quiere dar a entender es que si fuese posible la salvación de los judíos con su condenación, entonces estaría dispuesto a hacerlo. Pero Pablo sabía que no le era posible, porque la salvación no está condicionada a lo que el hombre quiera, sino es que Dios ya ha dicho cómo es ese plan de salvación. Y el hombre debe buscar obedecerlo. Pero aquellos judíos no querían. Y eso era un tremendo dolor para el apóstol Pablo. Muchas veces queremos un bien mayor, pero Pablo no es así. Pero está expresándose con estas palabras. Podemos ver otros ejemplos en la Biblia, como en Filemón, como Onésimo. Él tenía que regresar a su amo, pero no era algo así. Algo así como así. Muchas veces se habla con exageración, con el propósito de expresar sus emociones.
su amor. Por ejemplo, el hermano Howard Winter, en cuanto a este texto, dice lo siguiente: Pablo podía haber deseado estar separado de Cristo si esto hubiera significado la salvación de los judíos. Pablo utiliza esta frase para expresar su amor por su gente. Pablo aquí dice: deseo ser anatema, separado de Cristo para la ira, pero lo que está queriendo decir es lo contrario. La idea es para mostrar su amor por los judíos. Notemos también que en este versículo 3, Pablo utiliza la palabra carne. Según la carne, dice la última parte. Así que la palabra es definida en su contexto cuando vemos que dice: por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí esta palabra en su contexto tiene su propio significado. Según la carne se refiere al linaje o a la etnia judía, raza. Así que enseguida Pablo habla de los que son sus hermanos, según la carne, según el linaje, la etnia. Habla de aquellos judíos. Pero también vamos a ver que va a terminar hablando de los gentiles. Aquí en este texto, en todo este desarrollo, vamos a ver que el verdadero Israel será respondido por el mismo apóstol Pablo. Y esto va a ser muy fuerte lo que él va a decir. Y a pesar de que él tenía un pensar, donde tenía una historia, eso no fue algo que le quedara allí como para no decir estas fuertes palabras que tenían que ser conocidas por estas personas. En el versículo 4 se nos habla de quién es Jacob. Si usted va conmigo por un momento allá a Génesis capítulo 32, versículo 28, va a encontrar una información que es muy interesante. Allá en Génesis capítulo 32, versículo 28, dice lo siguiente: y el varón le dijo, escúchese bien, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí en este texto, estas palabras salen: los israelitas. Jacob, aquí cuando leemos el capítulo 9, que se nos va a hablar bastante de esto. ¿Qué son los israelitas? ¿Verdad? Los cuales son la adopción y lo que viene hablando. Sabemos que a Jacob se le dio este nombre y de allí va una información más. Pablo expresa quiénes son los judíos, pero más adelante va a hablar quiénes son el verdadero Israel. Aquí les está hablando de uno, pero les va a decir más adelante el verdadero Israel. Es importante recordar por qué Dios escogió a los judíos en vez de otros pueblos y naciones. No los escogió porque eran el mejor pueblo. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante, dice el texto aquí, de todos los pueblos.
sino por causa de Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y él guardó un juramento. Aquí tenemos una respuesta de que Dios escogió a este pueblo Israel especial, no por ser más que todos los demás, donde ellos eran los más insignificantes de todos los pueblos, donde los pueblos que en alrededor se les decía gentiles, pueblo gentil, pero ellos son la adopción, la gloria de Dios, el pacto, en referencia al Sinaí, los estudios, el culto de adoración, sus requisitos, las promesas, las bendiciones condicionadas a la obediencia a los mandamientos de Dios. Los patriarcas, véanse en Hebreos capítulo 7, versículos 8 y 9, y Hechos 2, 29. Hasta el mismo David se le llama patriarca. De los cuales, según la carne, nosotros debemos entender que el linaje vino de Cristo. Aquí, cuando hablamos del linaje, de la simiente, vino Cristo, perdón. El Mesías. La palabra Cristo es lo mismo que el Mesías, el ungido. Jesús es el Salvador, el cual Dios, sobre todas las cosas, está diciendo que Jesús es soberano sobre todo lo que Él creó. Bendito y alabado tiene que ser por siempre. Pablo aquí lo que hace es recordarles de dónde vienen, quiénes son, de qué lugar tuvieron para con Dios. En Isaías 43, versículo 1, muestra los privilegios que ellos tenían como pueblo de Israel. Dios fue quien les dio cuando no tenían que comer. Dios fue quien los liberó de Egipto cuando estaban en esclavitud. Les dio una ley perfecta. Les dio una tierra. Pero ahora se rehúsan con lo que Él diseñó para que el hombre pueda ser salvo. Ellos estaban rehusando al plan de salvación. El énfasis es muy fuerte. La palabra de Dios no ha fallado, dice aquí el texto. No ha fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué palabras? ¿Saben? Allá en Isaías capítulo 55, 11, vemos una expresión que es muy valiosa leerla. Por eso es tan maravilloso, porque su palabra se cumple. La promesa no ha fallado. Son los judíos con su autoconfianza vana y egoísta que rechazan la revelación divina y al Mesías. Debemos ponernos en las sandalias de ellos. Después de todo lo que aprendieron desde niños y ahora escuchar estas palabras, bueno, esto es lo que deben obedecer. En los versículos 7 y 8 vamos a ver algo más, pero aquí, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es algo fuerte que va a explicar. No todos los que descienden de Israel son israelitas, es lo que va a explicar en el 7 y 8. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Vamos a ver más adelante. Lo que les quiere decir a ellos es, no porque usted esté en esta línea o en este linaje, descendencia de Isaac, no porque esto es así, usted es hijo de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Son hijos los que son llamados, invitados por Dios, con la fe de Abraham. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que son
llamados por Dios por medio del Evangelio, por medio de su palabra, son contados como hijos. Aquellos que obedecen imitan la fe de Abraham, que estuvimos hablando en el capítulo 4, donde todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. Así que la enseñanza calvinista está fuera de lugar en este capítulo 9. Génesis capítulo 22, versículo 18, dice lo siguiente. Prestemos atención a este pasaje. Dice así, Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Escuchan esta gran promesa? Cuando nosotros escuchamos y leemos este texto, hay dos cosas que podemos tomar para esta lección que quiero hacer énfasis. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas? Perdón. No dice una nación, dice naciones. Estas palabras fueron demasiado fuertes para aquellas personas. El apóstol Pablo quiere que ellos comprendan esto. Por cuanto obedeciste a mi voz, vean cómo Dios da la promesa, porque obedeció. Todas las naciones pueden ser benditas, pero hay que obedecer, porque ese Mesías vendría. Ya sabemos que lo que él hizo, el Mesías vino, murió, fue sepultado y resucitó. Va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado, viene por su iglesia. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, veamos cómo la Biblia se complementa. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos. Cualquier persona de cualquier nación. La salvación no se trata como una elección particular, como un pueblo, o sea, todo el pueblo, o por ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob. No, véase Gálatas 3, 8, 26 y 29, Gálatas 6, 2 y 16. El verdadero Israel es según esa promesa, aquellos que obedecen como la tuvo Abraham, con esa fe obediente. Porque ese plan, Dios en su soberanía, lo tuvo y lo dio a conocer, como lo vemos en Tito 1, 2 y 4, 2 al 4, por medio de la predicación. Así que la justificación del hombre demuestra la soberanía de Dios. El verdadero Israel de Dios son los hijos según la promesa, los que hemos creído en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra. La soberanía de Dios se demuestra en el patriarca Abraham, esa fe obediente. Hoy todos tienen el privilegio de que si obedecen, tienen esta gran bendición. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí nosotros vamos a ver también que se nos va a hablar que en la promesa al patriarca Abraham, aquí del versículo 9 al 29 vamos a ver estos detalles que son valiosos, que son muy valiosos, y le ruego que usted preste atención.
pero vamos a hablar primero de la descendencia de Abraham, del versículo 9 al 14. Vamos a leer primeramente. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, dice el texto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice el texto, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Escúchese, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí vamos a ver que aquí hay unos detalles en cuanto a la soberanía de Dios y que hay que comprender con mucha delicadeza y mucho cuidado en sacarlo del contexto y mucho cuidado con las aplicaciones que se hacen, porque es allí donde se incurrió en el error, en el calvinismo, cosa que esto no lo comparte la Biblia, sus enseñanzas. La descendencia de Abraham, cuando hablamos de esto, primeramente Pablo citó Génesis capítulo 18 y 10 y Génesis 25. Aún no existían, aún no habían ni nacido, pero cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac, todavía no tenían conciencia moral para saber la intención o deseo de Dios. No tenían esto, conforme a la elección primeramente. No tenían esto claro. Pero ¿qué es lo que sucede? No es por lo que hayan hecho obras. Rebeca e Isaac tuvieron estos dos hijos, Jacob y Esaú, que son hijos de Rebeca e Isaac. Pero aquí el punto, Pablo dice que Dios los eligió en su soberanía, en toda su autoridad y libertad de hacer lo que sea. ¿Por qué eligió a Jacob? Nos preguntamos. La idea es que Dios lo eligió porque Él quiso, por el que llama. Dios lo eligió por su soberanía. Pero luego Pablo menciona sobre su elección y que no fue basada en obras, que no es dada en obras, no es posible por sus méritos, no fue por su raza. Esto es para decirle a los judíos, a aquellas personas, no fue por su raza, no fue por esto, no fue por lo que lo haya merecido, sino porque Dios así lo quiso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios así lo quiso? Recuerden que Dios tiene todo conocimiento. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es aquí donde debemos ver estas partes. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Nadie puede llegar a hacer estas cosas. El mérito y decir que se gana ser hijo de Dios. Dios es soberano y no es por estar en la ley. ¿Por qué el mayor servirá al menor? Dos naciones, hay una en tu seno. Dos pueblos serán divididas desde sus entrañas. Vaya a Génesis 25-23. Dios ya sabía que iban a ser dos naciones diferentes, distintas. Dios ya sabía que iban a estar divididas. Dios ya sabía que uno continuaría la línea para el Mesías y el otro no. Dios lo sabe todo. Con base a lo que Él sabe y con base a todo esto que he mencionado, por eso sucede así.
No porque Dios viola el libre albedrío, no, no pasa así. Aquí es que este dato representa dos naciones. Dios no está eligiendo para salvación en este dato que comparte. Así que no se puede hacer pues tirar la aplicación del texto, porque no es así. Dios está eligiendo aquí a quién iba a ser la nación que traería al Mesías por linaje. Luego Pablo muestra la elección de Dios citando Malaquías capítulo 1, 2 al 13. ¿Por qué Dios elige a Jacob? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Dios así lo quiso. Pero podemos ver algunas razones para darnos cuenta por qué Dios así lo quiso. Entonces, ¿por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? Bueno, es aquí donde debemos conocer un poco esta información que Dios en su omnisciencia ya sabía. Debemos saber lo que pasó con Esaú. Él vino a ser un representante de Edom, allá en Malaquías 1:4, en Abdías 1:10 al 14, o Amós 1:11, o Joel 3:19, o Ezequiel 35 del 5 al 11. Estos pasajes que acaba de mencionar nos dicen que esta nación fue malvada, injusta e impía. No dejaron pasar a la nación hermana para ir a conquistar la tierra. Ellos no tuvieron compasión por su hermana Israel. Luego, cuando Israel pasó por muchos males, ellos participaron para hacerle más mal. Lo saquearon. Dios se encargó de castigar a Edom. Aquí no quiere decir con estas palabras, mas a uno amé y a otro aborrecí, que Dios odia a Isaac arbitrariamente. Aquí estas palabras tienen un enfoque más amplio, sino que en su elección de nación, de la cual vendría el Mesías, a Esaú, a esta nación, amó menos, porque no eligió a Edom, y ya sabemos por qué. Él en su soberanía eligió lo que él quiso. No quiso elegir a Edom, tenía sus razones. Ahora esto no quiere decir que está hablando de condenar a uno y al otro no. Cuando Edom fue castigada fue por razones de lo que ellos hicieron. Así que hay que tener mucho cuidado. La elección de Dios fue para sus propósitos y es para traer la salvación. Romanos 9:11 es clave aquí. Pues no había aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino porque Él que llama, sino por el que llama. Así Dios lo quiso. Ellos fueron destruidos, pero porque ellos desobedecieron a Dios. Dios no elige eso. Esa desobediencia la eligieron ellos. Dios no elige a individuos en particular para ser salvos y unos para ser condenados. Esto no pasa así. No pasa así. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este pasaje. En el versículo 14 podemos ver una fuente muy fuerte, donde aquí la fuerte ejecución
que se da o la fuerte objeción que algunos judaizantes decían al estar en desacuerdo con el Evangelio y la toman con Pablo. Ellos no les gusta, pero Pablo se adelanta aquí al darles una respuesta. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ellos estaban diciendo, Dios es injusto, porque entendían mal toda esta información. Veamos aquí el dato interesante. De ninguna manera, Pablo dice, Dios es santo. Por tanto, todo lo que hace para sus propósitos, lo va a hacer en santidad y justicia. Dios no va a ser injusto nunca, jamás. Esaú fue castigado porque él hizo lo malo. Edom hizo lo malo. Cuando hablamos de lo que él eligió, él ya sabía por qué lo hizo así. Pero aquí, cuando Pablo menciona estas palabras, debemos entender esto. Con esto Pablo le recuerda que Dios es soberano. Nadie puede restringir y cuestionar sus decisiones. Dios no eligió a Esaú en lugar de Jacob, escúchese bien, para el linaje. No se está hablando de que lo escogió a uno para que fuera salvo y al otro no. Para el linaje. Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar más adelante. Y cuando vemos aquí, déjeme decir con más claridad estas palabras. Cuando nosotros hablamos de este detalle de Jacob y Esaú, lo que iba a pasar más adelante Dios ya lo sabía. Pero cuando escogió a uno, lo hizo para el linaje. De que más adelante, aquí, Esaú o Edom, esa nación fue castigada fue por lo que hizo. Dios ya lo sabía. De ahí no podría venir el linaje. Dios sabía lo que estaba haciendo. Sabe lo que está haciendo hasta el día de hoy. Dios no eligió a Esaú en lugar de Jacob. Cuando pasa esto es para el linaje que eligió a Jacob. Así que esto es de mucho cuidado. Recuérdelo bien. Ahora podemos hablar más, que es la ilustración sobre Moisés. ¿Por qué se va a hablar de Moisés? Veamos el texto por un momento. Dice, versículos 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, dice, tiene misericordia. Mucho cuidado con estas palabras, porque estas palabras que vemos aquí son una de las que han sido utilizadas de una forma muy inadecuada por el calvinismo. Cero calvinismo aquí. ¿Qué se refieren a estas palabras como tal? Aquí seguimos viendo la soberanía de Dios. Siga el contexto adecuado. Dios tiene misericordia con el que Él quiere, según lo que Él prescribe, o no tenerla. Y aquí está citando Éxodo 33:10, que Pablo lo cita
para confirmar la verdad de que Dios en su soberanía decide qué quiere hacer y no hacer. Pero lo que Dios decide hacer y no hacer, recordemos bien por su santidad y justicia, no es de una manera parcial, no es de una manera subjetiva, no es de una manera arbitraria o caprichosa, sino con toda justicia, conforme a su carácter, justo, santo. Dios hace lo que sea para ejercer su voluntad y cumplir sus propósitos. Estas palabras no es como ustedes quieren, judíos, es como Dios quiere. Es que ellos querían solamente ellos. No, no es lo que ustedes quieran, es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué más dice esto en el versículo 16. Cuando dice no depende del que corre, sino del que Él tenga misericordia. Es esta palabra importante en su contexto y a quienes les habla. Es Dios con los parámetros que Él quiere, con sus parámetros, no los del hombre. Dios es el que otorga misericordia al ser humano. Les está diciendo Pablo que ellos no van a lograr la misericordia conforme a la ley de Moisés. Sí, no es conforme a la ley de Moisés, es conforme a lo que Dios ordena. No sean majaderos judíos, y no es conforme a sus méritos. Con respecto a la promesa y sus propósitos, siempre son correctas. Hijos de la promesa, escúchese bien, son los que van a tener misericordia. Es a aquellos que creen en el Mesías y obedecen las buenas nuevas de salvación. Por implicación, los que no son de la promesa y no creen en el Mesías, no obedecen, no recibirán misericordia. Así que mucho cuidado. Depende aquí del que quiere ni del que corre. Es que no es de sus méritos. Ustedes no van a lograrlo por sus méritos. ¿Sabes que quiero andar conforme a la ley? No. Es que obedezcan el Evangelio, porque a través de ese Evangelio Dios va a tener misericordia. No es conforme a lo que ellos querían, es conforme a lo que Dios quiere y ha ordenado. Esto es lo que se debe obedecer. Veamos la ilustración de Faraón. El 17 al 18 dice de la siguiente manera: porque la escritura dice, ahora otro ejemplo más, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Estas palabras van a ser muy fuertes, las vamos a disfrutar. Dice el versículo 18, de manera de que, dice, que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué estas palabras? Vamos a ver que son muy interesantes. ¿Quién levantó a quién? Aquí vemos que Dios es quien levanta, quita reyes. Pues Él es el que diseñó el orden civil. Ahora el propósito de Dios de colocarlo como rey fue con el propósito para que su nombre fuera anunciado y glorificado por todos los hombres. Podemos leer allá en Éxodo 9:16 y nos vamos a dar cuenta. Las grandes maravillas que se hicieron en Egipto, escúchese bien, fuera de Egipto, llegaron a oídos de todos. Por ejemplo, esta persona, Rahab la ramera, o Rahab la ramera, lo mencionó así. Faraón cumplió el propósito de Dios
aunque ignoró hacer su voluntad en el sentido de obedecerle. Pero vemos cuando Dios utiliza a otras naciones, muchas veces lo hace y es para librar a su pueblo, pero ellos ni lo sabían. Fueron utilizados por Dios para cumplir sus propósitos, sin violar la libre elección del hombre. La historia bíblica nos muestra que Dios ha elegido a hombres y mujeres, naciones y demás para cumplir sus propósitos, pero no los está eligiendo a ellos para que sean salvos. En estos casos lo debemos entender. No hay un momento en la historia humana que Dios no haya requerido del hombre obediencia. Y la obediencia siempre ha sido condicional. Y el hombre debe decidir. Así que Dios nunca va a violar el libre albedrío de nadie. Dios tiene compasión de que Él también, escúchese bien, los desee, pero también endurece indirectamente el corazón. Quien sin violar o a quien sin violarle libre albedrío, la persona por su libre albedrío va en contra de su voluntad, como en el caso de Faraón allá en Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 19, 32, 35 y 9:7. Estos textos dicen que Faraón endureció a sí mismo su corazón. Podemos compararlos con Éxodo 9:12, 10:22, 10:20, perdón, 27 y 14:8. Dice que Dios endureció el corazón. ¿Cómo? Dios endureció a Faraón. ¿Cómo Dios endureció a Faraón? Indirectamente a través de su voluntad, al decir que liberara a su pueblo, pero Faraón rechazó la voluntad de Dios. Él quería que el pueblo siguiera sirviendo como esclavos, pero aquí vemos la información que la voluntad de Dios puede endurecer el corazón del hombre, pero esto depende del corazón del hombre. Si no decide hacer su voluntad, su corazón está endurecido por no hacer la voluntad de Dios. Dios elige y decide hacer conforme a su soberanía y conforme a su voluntad hacer lo que sea para cumplir sus propósitos. Pero el faraón no eligió obedecer a Dios. Damos la ilustración del alfarero, que esta ilustración es muy fuerte. Y aquí vamos a leer del 19 al 29. Del 19 al 29 vamos a leer aquí. Vamos a leerlo poco a poco. Vamos a leerlo hasta el 24. Y después del 24 avanzamos un poco más. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ve al 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? ¿Vea cómo lo soportó? De ira preparados para su destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Aquí vamos a ver estos versículos. Nadie se puede resistir a su soberana voluntad. Mucho cuidado con lo que este texto dice. Si solo Dios decide de quién compadecerse y a quién honrar y deshonrar, esto ellos creían que Dios era arbitrario, pero no. Por lo que va a mencionarles, estaban confundiendo aquí cómo es lo que Dios quiere dar a entender. Como que se lo hacen saber a Él. Ellos estaban altercando con Dios. Mira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? La Biblia textual dice, ¿dirá acaso lo moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? ¿Quién es el hombre para cambiar la voluntad de Dios? Nadie. La respuesta es nadie. ¿Quién puede cambiar el plan de salvación que Dios ya ha dado? Nadie. ¿Quién puede cambiar el orden de las cosas que Dios ya ha hecho? Nadie. Pablo ilustra aquí que con un alfarero, con su vasija, el alfarero hace la vasija en lo que él quiere. El alfarero es Dios y los vasos en su contexto son Jacob y Esaú, o Faraón, los israelitas. Así como el alfarero tiene la autoridad de honrar o deshonrar sus vasos, así la tiene Dios para con el hombre. ¿Qué es honrar y deshonrar aquí? Las finalidades de ello es mostrar su ira, su fuerza, soportar con paciencia y resistencia los vasos de ira. Es decir, las personas que no obedecen su voluntad, aquellos que no lo hicieron como por ejemplo el faraón. El punto de Pablo es que Dios tiene toda la autoridad de destruir a aquellos que luego de soportar largamente, esperando su arrepentimiento, desecharon su plan de salvación. Dios al faraón envió múltiples oportunidades, ¿recuerdan? Bueno, Dios manda múltiples oportunidades, pero su soberbia lo llevó a endurecerse. Así que Dios le dio oportunidad y lo ha hecho con todos. Fue paciente con todos, pero Faraón desobedeció, desechó su plan. Este texto no tiene nada que ver con la predestinación. Dios, en su soberanía, Él mostró con los vasos de misericordia, los israelitas, que preparó desde antemano a través de su voluntad para gloria con el fin de salvar en su voluntad, con lo que Él prescribe. Y a muchos, bueno, los condenó, fueron condenados porque no obedecen. Por eso son vasos de ira. Pero otros salvados para que se conviertan en esos vasos de misericordia, porque obedecen. Recordemos que Israel clamó a Dios por la libertad. Dios se acordó de su pacto a Abraham, allá en Éxodo 2, 23 al 25, y el capítulo 3 del 6 al 10. Dios hace conocer las riquezas de su gloria a aquellos que hacen su voluntad. Dios lo hace. Dios hace notorias las cosas para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para esos vasos de misericordia, aquellos que obedecen, Dios muestra su misericordia, aquello que había preparado de antemano. Aquellos que obedecen,
reciben todo eso, pero los que no obedecen no. Podemos leer del 24 al 26 por un momento y dice, a los cuales también ha llamado. ¿Cómo Dios llama? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí termina la pregunta. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estas palabras le iban a retumbar fuertemente a ellos, a los judíos. Los vasos de misericordia que ha llamado Dios, ¿cómo? Luego dice, esto es a nosotros, aplicándolo a los cristianos. ¿Cómo nos ha llamado? Segunda Tesalonicenses 2:14, por medio del Evangelio. Aquí Pablo muestra cómo se da la lección. Se predica, Dios llama por medio del Evangelio. Nosotros debemos obedecer. Los que han obedecido el Evangelio, no solo de origen, o sea, los judíos, sino los gentiles, es de esta manera. Dios no ha llamado solo a una nación para que puedan obedecer, puedan ser salvos incondicionalmente. No, es condicional, porque se debe obedecer el Evangelio. A todos se les predicó. Pablo allá en Colosenses 1:5 dice que todo lo había llenado del Evangelio, había predicado. Preparados. Esta palabra preparados que vemos aquí en texto, en contexto, en el versículo 22. Esta palabra aparece varias veces. En el versículo 22 aparece como aquellos vasos preparados para destrucción. Luego los vasos de misericordia que Él las preparó. La primera preparación para la destrucción implica que el hombre se prepara a sí mismo para ser destinado para la destrucción. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Si no obedece a la voluntad de Dios, va a recibir castigo. ¿Cómo Dios prepara a los de misericordia? Dios prepara al hombre a través de su palabra para ser un vaso de misericordia, para obtener la salvación. El que obedece. El énfasis es que Dios llama a todos, no solo a los judíos, bien a los gentiles. Véase 1 Timoteo 2:4. A todos, pero no todos obedecen el Evangelio. 1 Timoteo 2:4 dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos? Todos los hombres, toda la humanidad. Pero no todos obedecen el Evangelio, lastimosamente. La conclusión aquí es que Dios, en su soberanía, diseñó el sistema del Evangelio para dar salvación a los que obedecen. Los que obedecen son elegidos, vasos de honra. Los que no obedecen son condenados, vasos de deshonra. Pablo cita aquí en el versículo 25 a Oseas 22:23. ¿Quiénes son los Ruhama y Loam? Son nombres de un hijo, una hija de Oseas. La primera es no complacida y el segundo no mi pueblo.
Pablo aplica la verdad que Oseas menciona para decir de que Dios llama a quienes no son de él. La primera representa a Israel del norte, absorbida por los gentiles. Luego la segunda representa a Judá, a quienes llenas de adulterio espiritual ya no eran pueblo, pero luego será pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? ¿Qué está queriendo decir? El punto es que aquellos que no son pueblo serán llamados pueblo. Pero la idea es que Dios llama a quienes no son sus hijos para que lo sean. Ese es el sentido. Los judíos y gentiles, todos tienen la oferta de ser salvos. Y la idea es de la inclusión del pueblo gentil, que a muchos judíos no les parecía. En el versículo 26, Pablo cita Oseas 1:10, que el verdadero Israel será como la arena del mar. Esto será parte de la promesa, de las grandes bendiciones, de la adopción y salvación. La idea aquí es que Pablo enfatiza una verdad judía para los gentiles que serán llamados pueblo al obedecer las buenas nuevas de salvación. En los versículos del 27 al 29 usted va a encontrar aquí algo conmigo. Dice lo siguiente: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los judíos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. En justicia. Dios es justo y con prontitud. Y como antes dijo a Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aquí Pablo aplica esta verdad con las escrituras. También no solo de los gentiles se habla. Cuando dice Isaías clama, citando Isaías 10, 22 y 23, cuando Pablo habla del pueblo de Israel, fue librado del cautiverio asiria y babilónico. Es cuando los que fueron librados, escúchese, los que fueron librados, regresaron y hubo un remanente que regresó. Pero las 10 tribus del norte no fueron las mismas por tener tanta mezcla que perdieron su identidad y adoptaron el nombre de samaritanos. Pero sí hubo un remanente que quedó, que fueron fieles. Pablo aplica esta verdad a los judíos de su tiempo, que los fieles, donde aplica esto a los cristianos. Solo los judíos, tanto gentiles que aceptaron el evangelio, son fieles. Solo los que obedecieron, los que obedecen el evangelio serán salvos. Serán el remanente espiritual. Y los que lo rechazan serán condenados. Lo que quiere darles a entender es que busquen ser el remanente de Dios. No sean como a los demás. No sean vasos de ira. No sean duros de cerviz, porque van a ser condenados. No sean como aquellos que Pablo dice deseo que sean salvos. Manténganse en cristianos. Y ojalá que ellos hubiesen obedecido, porque así Pablo lo quería. ¿Quiénes son el remanente?
Si usted se pregunta, ¿quiénes son el remanente? Fácil, los fieles que serán salvos, los que han obedecido el Evangelio. Ahora Dios va a mostrar su soberanía para salvar al hombre por la fe obediente al Evangelio. Y Pablo llega a su conclusión en este punto. La justificación del hombre demuestra la soberanía de Dios en salvar al hombre por la fe. Escúchese bien, por la fe. Ahora podemos tocar un tema más acá. Este tema es interesante porque este tema tiene que ver, vamos a concluir con los últimos versículos del capítulo 9, donde va a demostrar la soberanía de Dios, y aquí tiene que ver en salvar al hombre por la fe obediente al Evangelio. Pero vamos a ver estos versículos, del 30 al 33. Y aquí es mostrando esta pieza, la piedra de tropiezo para Israel. Aquí vamos a ver que la piedra de tropiezo de Israel. ¿Qué pues diremos? Dice el texto, veamos estos versículos. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, dice aquí, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué palabras más fuertes? Aquí vamos a recordar el principio de esta epístola. ¿Qué pues diremos? Es aquí, ¿cuál es la conclusión? ¿Los gentiles han alcanzado el perdón de pecados? Sí la alcanzaron. Pero aquellos gentiles no la alcanzaron, no fueron justificados. ¿Por qué? Porque ellos no iban por fe, es lo que les dice. No iban según la promesa. Ellos iban por sus propios méritos. Los judíos tropezaron porque no iban como debía ser. Ellos pensaron que eran por méritos, por las obras de la ley, entonces soy salvo. Y no por Cristo. Y allí fue donde tropezaron. Se hace 1 Corintios, capítulo 1, 23. Pero aquí el texto, la diferencia es que los gentiles sí eligieron obedecer la fe de Cristo, mientras que aquellos que no lo hicieron escogieron la ley de Moisés y no seguir a Cristo y su mensaje. Pero aún así, ni cumplieron la ley, porque allí en la ley se habla de Cristo y ellos no lo estaban notando. Tenían que obedecer el Evangelio. El problema de los judaizantes es que no creyeron en el Mesías. Se convirtieron en vasos de deshonra, los que no obedecieron, por supuesto. Isaías 28, 16. En tiempos de Pablo ellos fueron así. Pablo cita aquí este texto para darles a entender que ellos estaban haciendo lo mismo que aquellos y lo que Jesús es. Este versículo no quiere decir que Dios quería que muchos judíos tropezaran, pero aquí muchos de ellos lo hicieron al tropezar con Dios, porque el sistema del Evangelio no les gustaba, no se ajustaban a lo que Dios había dejado y ha dejado. No se ajustaban porque ellos esperaban otra cosa, conforme a sus imaginaciones.
Por eso se convirtió para ellos como una piedra de tropiezo. Estos judíos estaban rechazando la oferta de salvación. Ellos no creyeron en el Mesías y no obedecieron el mensaje de salvación. Pablo quería, lloraba, estaba triste. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Pedro cita también a Isaías. Ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y en este texto hermoso, por su gran resumen del serio problema que tenían los judíos, de no aceptar a los gentiles, de no aceptar que cómo debían ser salvos todos los hombres, todos podían ser salvos obedeciendo el mismo plan de salvación. Eran unos egoístas al sistema del nuevo pacto. Pero saben, el que obedeciere no será avergonzado. Pablo no pensó como aquellos judíos. Pablo en el capítulo 1, versículo 16, dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, primeramente del judío y también del griego. No se avergonzaba porque él sabía el significado del evangelio y el poder, y cómo el plan de Dios estaba ahí ejecutándose. Él obedeció. Y todas las personas que tanto en aquel momento como el día de hoy lo obedecen, pueden entender la soberanía de Dios. Ese es el plan de Dios. Yo voy a obedecer ese plan. Fue el que Dios eligió. No lo puedo cambiar. Obedezcamos este plan. Es lo que Dios quiere. El judío que no lo obedeció pensaba mal. Dios es justo y quiere que todos obedezcan y procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos lo hagan. Que es el hombre el que debe decidir obedecer o no obedecer el plan de Dios. Que Dios les bendiga.